Javier García Campayo, bienvenido a Gente Bonita. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Quién eres? ¿Qué soy? Una persona feliz, la verdad es que siento que soy muy feliz, que tengo muy buenos amigos con los que he aprendido cantidad de cosas durante mi vida y que siento un compromiso de llevar a la sociedad pues la suerte que he tenido, ¿no? De conocer a grandes maestros, grandes practicantes y digamos que este sería mi sentido de vida, ¿no? Sí, yo creo que he tenido mucha suerte por conocer personas con no sé, una experiencia espiritual increíble y mi compromiso es llevar eso allí, pero con la patina de la ciencia también, porque también me considero científico. No sé si preguntarte directamente por tu propio proceso evolutivo, podríamos decir, ¿no? Como, bueno, leyendo tus libros y viendo tus enseñanzas y siguiéndote, escuchando toda tu sabiduría, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista personal, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese camino tuyo personal? Brevemente, explícamelo antes de meternos en materia, de deconstrucción del ego hasta llegar a la no dualidad. Bueno, sería un tema clave. A ver, yo tuve la suerte de conocer cuando era muy joven, 17, 18 años, un gran maestro de meditación tibetano, Carlos Rinpoche. Conseguí estar relativamente cerca de él, incluso aprendí tibetano en la época, ¿no? Para poder profundizar más. Yo creo que la experiencia de alguien que él, por ejemplo, hizo 8 retiros de 3 años, que son los tradicionales en el Tíbet, ¿no? Era una persona increíble, ¿no? Conocí a otras personas, no de ese nivel, pero también de un gran nivel. Todo eso me hizo ver claro, yo con 20, 25 años tenía claro que lo único que valía realmente la pena en la vida era meditar y las tradiciones espirituales, pero lógicamente había que vivir, ¿no? Entonces hice medicina, que siempre pensé que era lo más cercano a la ayuda a la gente, ¿no? Y concretamente pues psiquiatría, que era el área mía, ¿no? Tal. Y ¿qué he conseguido durante estos años? Yo creo que la experiencia, y supongo que luego hablaremos un poco más a fondo, es si tú no tienes grandes conflictos con el mundo, yo eso es lo que trabajo mucho con la gente, es decir, no tener enemigos, el tema de la compasión, no odiar a nadie, sino sentirse en paz con todo el mundo, uno. Y dos, la aceptación, es decir, que no haya grandes temas que te produzcan conflicto, de manera que puedas fluir. Cuando Buda hablaba de dukkha, el sufrimiento es una traducción, pero una traducción que a mí me gusta más es rozamiento. Es decir, no rozas con el mundo, porque como tienes expectativas y apegos, rozas, ¿no? Pero si no lo hay, fluyes. Entonces, si tú no tienes, digamos, enemigos, fluyes con el mundo porque tienes una gran aceptación, de una forma muy natural llegas a experiencias de que el yo dual, lo que comentábamos, ¿no? Pasamos de ese yo biográfico rígido, yo soy psiquiatra español, de tal ideología política religiosa, etcétera, y estoy peleándome con todos los que no tienen ¿no? Esas etiquetas, a un yo muy fluido que no está fácilmente en conflicto y que no siente centro y periferia. El tema es que esa vivencia, la identificación con el cuerpo y el nombre, te hace sentir que tú eres el centro y lo demás es la periferia. Todo eso se va diluyendo progresivamente y te da una sensación de libertad y bienestar increíble. Bueno, has pronunciado palabras clave: aceptación, expectativa, Sí. que se vaya diluyendo nuestras etiquetas, nuestra identificación con lo que creemos que somos. Pero en todo este proceso, la mente no se tiene que apartar. Quiero decir, yo no puedo llegar a la aceptación desde la mente. Claro, correcto. Uno de los temas básicos que trabajamos es el concepto de diálogo interno, ¿no? El diálogo interno sería, en algunas tradiciones le llaman la charla, la voz, ¿no? Esa charla constante que mantenemos con nosotros mismos, ese es el diálogo interno. Mucha gente piensa que es imposible vivir sin ella. Yo en los cursos insisto que digamos que uno de los pasos, no el final, mucho menos un paso, digamos, intermedio, es que ese diálogo interno desaparece. Eso está en todas las tradiciones, ¿no? Incluso en las tradiciones chamánicas, Carlos Castaneda, para mí un gran referente chamánico, hablaba de que parar el diálogo interno es parar el mundo. El mundo se cae a cachos. Yo siempre pongo la imagen de Matrix 1. Matrix 1, si la habéis visto, ¿no? De los hermanos Wachowski budistas, que querían representar eso. Matrix, el mundo se cae a cachos
cuando el diálogo interno se para, porque lo que sostiene el mundo es Matrix, es el diálogo interno. Se dice que cuando Buda alcanzó la iluminación, dijo: arquitecto, te descubrí, no volverás a edificar el edificio de la ilusión. El arquitecto es el diálogo interno. Por supuesto la mente, pero la mente en forma de diálogo interno que hace que sienta que tú eres esto que está aquí dentro de este cuerpo y todo lo demás es otra cosa. ¿Y cómo se para ese diálogo interno? Con la práctica de la meditación, de las meditaciones atencionales, sí. Claro, la gente erróneamente confunde meditación o mindfulness, que no es lo mismo, mindfulness es un tipo de meditación atencional, un estado de la mente, pero bueno, por simplificar, confunde eso con poner la mente en blanco, ¿no? La idea no es poner la mente en blanco, es redireccionar continuamente la atención de manera que la mente se entrena y cada vez hay menos diálogo interno. Pero yo por eso insisto mucho, junto a las prácticas atencionales, otras prácticas generativas como la aceptación. Hablábamos de ella antes de empezar a grabar. La aceptación es clave. El diálogo interno, yo siempre les digo a mis alumnos, observad el diálogo interno. Lo que predomina en el diálogo interno es lo que no aceptáis. Aceptación y expectativas son lo contrario. A mayor aceptación, menos expectativas. A menor expectativas, mayor aceptación. Un error grave es confundir expectativas con planes, ¿no? Yo puedo tener el plan de ir con mi familia en verano, donde sea, pero eso es un plan. Es decir, como yo tengo claro, un axioma importante, que la felicidad está y el sufrimiento dentro de mí, no fuera, está siempre dentro de mí, como decía Buda, ¿no? El sufrimiento y la felicidad están en la mente. Si sale ese plan, bien. Y si no sale bien, también, porque es igual. Que si no tengo apego al plan, puedo hacer planes. Pero si me apego a ese plan, eso es la expectativa. La expectativa va a producir sufrimiento. Entonces, lo que yo le digo a la gente, aceptación y expectativa son justo lo contrario. Si tuvieseis máxima aceptación, nulas expectativas, y las expectativas se sostienen por el diálogo interno, la mente no generaría ni un pensamiento, ni uno. Porque no estáis esperando nada especial. El diálogo interno no se tiene de siempre. Un niño, una niña a los 2 o 3 años no tiene diálogo interno. Cuando empieza a hablar con los demás, empieza a hablar consigo mismo, empieza el diálogo externo y el interno, hacia los 7 años está perfectamente estructurado, el diálogo adulto con los adultos, pero también el diálogo interno, y el diálogo interno solo tiene una función: intentar que el mundo sea como nosotros queremos que sea, pelearse con el mundo para que se cumplan nuestras expectativas. Pero si conseguís eliminar las expectativas y desarrollar máxima aceptación, elemento clave para poder deconstruir el yo, la mente no genera ni un pensamiento. Y cuando la mente no genera ni un pensamiento, esa idea de yo y lo demás separado, de conflicto con el mundo, desaparece. Hace que es muy revolucionario lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que niegan que el pensamiento se pueda callar. Es pura experiencia. Quiero decir, no es un tema. Cuando tú tienes la experiencia, nosotros siempre decimos en los cursos, la mente funciona como una especie de videojuego, ¿no? Con diferentes niveles, ¿no? Uno juega un videojuego, llega a un nivel, pasa al segundo, pasa al tercero, pues la mente funciona así. Tú meditas, pasas a un segundo nivel, meditas, pasas a un tercero, meditas. Eso está muy explicado en el libro de Vacuidad y no dualidad. El tema es que cuando uno está en primer nivel, el más bajo, que es el que tenemos ahora, diálogo interno continuo, identificación continua con nuestros pensamientos y emociones, es inimaginable pensar que se puede estar sin diálogo interno. Conforme practicas, no tienes duda, que sí, tienes la experiencia. Entonces, no se generan esas dudas. Yo siempre digo, las dudas que se generan es porque son las dudas que aparecen en este nivel, pero la experiencia es la respuesta a todas las dudas. No hay. Entonces, por supuesto, se puede estar sin diálogo interno, por supuesto. Y sin diálogo interno todavía estamos lejos del nivel, ¿eh? Todavía hay más nivel. Porque sin diálogo interno sigues teniendo la sensación de un yo experiencial sin características separado de lo demás. Con los ojos cerrados verías la vacuidad. Eso es la vacuidad. Un yo experiencial que ve la vacuidad. Pero sigues estando en dualidad. Sí, ¿Cuál sí, es eso te iba a decir, ¿cuál es el paso del yo experiencial a la no dualidad? ¿Cuál es ese paso? Claro, ese paso no se puede forzar. Ese paso, tú tienes que mantenerte en esa ausencia de diálogo interno, ¿no? En esa mente donde, insisto, con los ojos cerrados, porque el canon de cognición, digamos, el funcionamiento es diferente con los ojos cerrados, donde uno está en el espacio de la mente, a con los ojos abiertos, en que los sentidos funcionan. Es diferente, es simétrico, pero no es exactamente igual, ¿eh? Entonces, con los ojos cerrados, cuando uno lleva tiempo de experiencia,
el yo sin características, sin etiquetas, porque como no hay diálogo interno, claro, yo no me recuerdo a mí mismo que soy varón, por ejemplo, o que soy psiquiatra, o que soy español. Eso me lo tengo que recordar con mi diálogo interno, porque si no, cuando estoy en meditación sin diálogo interno, soy el yo experiencial, la pura conciencia de conocer, sin más. Y lo que ese yo experiencial percibe es la vacuidad dentro del espacio de la mente. Ahí, si nos mantenemos tiempo suficiente, hay algunas técnicas que por brevedad no voy a contar, pero uno intenta aumentar la espaciosidad de la mente de manera que esa frontera cuerpo o no cuerpo se vaya diluyendo. Lo que intenta también es que el tipo de meditación atencional que hace es lo que llamamos monitorización abierta, observa todo lo que hay en la mente, pero sin anclaje. Es decir, uno salta al espacio de la mente. Con lo cual, la facilidad para llegar a la no dualidad es mucho mayor. Pero claro, todo eso no se puede hacer si antes no hay un estado de la mente donde prácticamente no haya fenómenos mentales, no hay emociones. Claro, la gente entra, como es normal al principio, eso es la guerra de emociones, ¿no? Está absolutamente agitado. No puedes hacer nada. Hay gente que la mente te atrapa absolutamente. Tengo que hacer esto, mañana fulano me ha dicho tal cosa, soy un fracaso. Ahí no se puede hacer nada. Se puede hacer cuando apenas hay ningún movimiento en la mente, el yo experiencial ve el vacío, esa sensación de paz y bienestar de la mente. Entonces, cuando ese yo observa la vacuidad, con el tiempo, y sin forzar, no se puede forzar, se vuelve hacia sí mismo y aparece la no dualidad, desaparecen los límites, que nunca hubo, es una idea de la mente, pero no es la realidad. No sé si tiene mucho rollo, pero... No, me está encantando cómo lo estás explicando. Además, lo estás explicando con muchísima claridad y me van surgiendo miles de preguntas sobre la marcha que espero que no se me olviden y te las puedo decir todas. Pero, primer punto, ¿qué diferencia hay entre vacío y vacuidad? Porque No, aquí hay un tema muy importante. Uno es cuando ya sí. llegamos a la deconstrucción del ego, que luego también te quiero preguntar otra cosa, porque está la vía directa y la vía progresiva. A ver, ¿cómo ves tú este tema? Que es algo que me interesa muchísimo. Sí, es muy interesante, sí. Pero dime la diferencia entre vacío y vacuidad. A ver, ¿qué piensas? Depende de escuelas y tal, ¿no? Quiero decir, el vacío, tal y como tendría, pero es que claro, son temas semánticos que, insisto, depende de escuelas. Por ejemplo, el hinduismo, Vedanta Vaita tendría una idea. Incluso dentro del budismo, las diferencias entre escuelas a veces son llamativas, ¿no? Pero vacío yo creo que sería esta experiencia, ¿no? Hay un yo experiencial que observa ese vacío, esa ausencia de contenidos en la mente. Por tanto, percibe esa espaciosidad de la mente. Eso es una sensación de vacío, pero la vacuidad podría ser muy similar a la no dualidad, porque englobaría todo, ¿no? Es decir, mientras que en el budismo se habla de vacuidad, en el hinduismo se habla de Atman, es decir, el gran alma, el gran espíritu que lo engloba todo, ¿no? Entonces yo creo que vacuidad en muchas tradiciones, por ejemplo, el budismo significa lo mismo que Atman, ¿no? Lo que pasa es que Atman es todo y en vacuidad es vacío, no, nada. Entonces sería un poco esa diferencia seguramente, ¿no? La vacuidad es el estado final, que sería la no dualidad. Pero yo diría que en el proceso, y lo comento ahí, es una mente sin características, un yo experiencial, observa el vacío de la mente, eso sigue sin ser vacuidad, sin ser no dualidad, y si se mantiene ahí un tiempo, el yo experiencial se vuelve sobre sí mismo, y entonces comprende que no hay separación entre yo y lo demás. Y esa experiencia de no dualidad también se llama vacuidad en muchas tradiciones, ¿no? Bueno, pues en ese proceso para llegar a ese punto, ¿no? Que describías y que describes con esa forma, con esa brillantez absoluta, podríamos decir, estaba lo que te preguntaba antes, ¿no? ¿Cuál es la vía para llegar a la no dualidad? Hay algunas corrientes que son partidarias de la vía progresiva, de ir deconstruyendo el ego, ir conociendo los patrones, las creencias limitantes, y hay la Sí, vía directa. sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que hay esas dos vías y ese tema está sin resolver. Este ha sido un gran debate, por ejemplo, en la tradición budista durante siglos, ¿no? Es decir, el Soto Zen es más progresivo, ¿no? Uno medita de cara a la pared y como de alguna forma eso va aflojándose, deconstruyéndose. Mientras que, por ejemplo, el Zen Rinzai con los Kuan, ¿no? Te plantean un Kuan que es algo absurdo, por definición. Uno está meditando continuamente en ello hasta que la mente hace trizas
tras meses y meses de estar con el Quan Mu, por ejemplo, el Quan Mu, Mu, entonces uno solo ve Mu, todo se rompe, ¿no? Yo diría que tiene que ver, quizás es más fácil, yo generalmente lo suelo explicar así. Habría 3 tipos de meditaciones atencionales, ¿no? Hay 3 tipos, claro, es que el tema es largo, ¿no? Habría tres grandes tipos de meditaciones. Las atencionales desarrollan la atención, las generativas desarrollan cualidades que la mente no tiene, por ejemplo, compasión, aceptación, ecuanimidad, etc. Y las deconstructivas que irían directamente a deconstruir el yo, ¿vale? Realmente todas acaban en las deconstructivas, ¿no? Porque la compasión, por ejemplo, cuanto más compasión sienta hacia ti, más diluido está mi yo para sentir compasión hacia ti, es una forma de diluir el yo, ¿no? Las atencionales tienen un componente de dilución del yo en las fases más avanzadas. De hecho, los 4 mecanismos de mindfulness, los que nos escuchan saben que es desarrollo de la atención, conciencia corporal, porque la atención es al cuerpo, regulación de emociones, con lo cual todo este tema de odio, no aceptación iría mejorando. Y el cuarto elemento, más tardío y que generalmente va asociado a los retiros, es una nueva perspectiva del yo. Eso está aceptado incluso en mindfulness, ¿eh? Una nueva perspectiva del yo, que es una deconstrucción del yo, que se pasa de yo biográfico a yo experiencia. Bien. Entonces, dentro de las atencionales, perdón por tanto, pero hay 3 tipos. Estaría la atención focalizada. Yo me focalizo, por ejemplo, en fosas nasales y monitorizo si estoy yo no en fosas nasales, ¿eh? Y tiene ciertas variables que son las que observo. La estabilidad, la claridad, el esfuerzo. Bueno, se suele empezar con ellas. En mindfulness una crítica que se hace es que se entra directamente a monitorización abierta sin haber estabilizado la atención. Es verdad que es una crítica, según las tradiciones contemplativas. Luego estaría la monitorización abierta, es decir, yo observo todo lo que hay en la mente con un anclaje, por ejemplo, fosas nasales, ¿no? Observando, anclado en fosas nasales para que no me atrape, no me fusione con pensamientos y emociones, observo todo lo que hay en la mente. Y el tercer tipo de meditación sería monitorización abierta, observa todo lo que hay en la mente, pero sin anclaje. Salto al espacio de la mente, lo cual es muy difícil si no tengo cierta experiencia en meditación, porque claro, me identifico rápidamente con pensamientos y emociones. Ese tercer movimiento solo lo puedes hacer cuando apenas hay actividad en la mente. Si la mente está bastante vacía, tú puedes saltar y no te quedas atrapado. Atención focalizada y monitorización abierta sin anclaje son como los 2 extremos de la práctica meditativa. Yo creo que Kabat-Zinn Mindfulness elige monitorización abierta con anclaje porque es la más eficaz para funcionar en la vida diaria. Que tiene una función instrumental, ¿no? Mejorar la ansiedad, la depresión, en fin, funcionar mejor en la educación. Yo creo que fue muy sabio en eso. Los 2 extremos nos iban a las 2 grandes vías, progresiva o brusca, que serían, con la atención focalizada, hay toda una vía que es lo que en las tradiciones meditativas se llama los yanas, o estados de absorción. Hay 8 estados de absorción. Buda llegó al 7º, al 8º, luego se quedó encasquillado ahí, se dedicó luego al ascetismo, casi comer, etcétera, etcétera. Los yanas serían una forma progresiva de alcanzar la iluminación y está muy estructurado. Primer yana, segundo yana, está muy descrito. Es una forma fantástica. Y luego estaría la monitorización abierta sin anclaje, que es saltar al espacio de la mente y alcanzar ahí la no dualidad, lo cual tiene la ventaja de que teóricamente es mucho más rápido, la desventaja de que teóricamente no hay ningún tipo de, no sé, de proceso. Quiero decir, o te toca o no te toca, no sé si me explico. Con lo otro, tú sabes en qué nivel estás. Pues bueno, estoy en el 5º yare, me quedo aquí en el 5º yare toda la vida, pero estoy en el 5º yare, me faltan 3, ¿no? En el otro lado no se sabe. Choyan Trungpa, muy bueno, plan maestro, decía, lanzarse a la no dualidad es como lanzarse en paracaídas, ¿no? Decía, el gran peligro es que el paracaídas no se abre. Dice, el problema es que el paracaídas no se abre. Dice, la buena noticia es que no hay suelo. Yo creo que es una gran representación, ¿no? Te tiras y dices, no hay paracaídas. Ahora, la tranquilidad es que no hay suelo, puedes estar cayendo toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que elegir. Lo que sí que es cierto es que hay que elegir. Que si uno se dedica al camino progresivo, la mente se estructura ese tipo de meditación, por ejemplo, a los yana, y no funciona bien para este otro modelo, el modelo brusco, por así decir, que es el que estaría representado por lo que en el budismo tibetano se llama Mahamudra o Dzogchen, el Zen también es de ese tipo, el Vedanta Advaita también es de ese tipo.
Entonces, digamos que la mente hay que acabar eligiendo, inicialmente da igual, puedes meditar con lo que quieras, con cualquier maestro, porque está tanta hierba que hay que ir escarbando. Pero cuando ya llegas al nivel de yo experiencial y vacío delante, al final tienes que ir eligiendo. O sea, o te vas hacia los yanas o te vas hacia el modelo brusco, Mahamudra, Dzogchen, pero no puedes elegir los dos. ¿Me explico? Pero Esa es la visión. se va dibujando el camino poco a poco, ¿eh? Yo creo que no se puede planificar. Y me gusta mucho No, cuando... no. no es porque yo elijo un camino o el otro, ¿no? O sea, hay algo que te va guiando. Y me gusta mucho cuando tú hablas te he oído decirlo alguna vez, ¿no? Que todo este camino evolutivo no es precisamente un camino en el que subes un monte y tienes que llegar a una cima. Sí, sí. Sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Que es decir, digamos, la pelea, por así decir, entre los progresivos y los bruscos, es que, claro, ellos consideran que son dos visiones del mundo diferente, ¿no? Sí, sí, hay una metáfora que pongo, que no es una metáfora mía, es una metáfora de la tradición, ¿no? Que lo describe muy bien. Es decir, en la metáfora, en el camino progresivo, tú tienes la sensación de estar subiendo una montaña, ¿no? Como con bicicleta vas subiendo una montaña y dices, bueno, pues estoy en el kilómetro 5, kilómetro 10, tú tienes 20 kilómetros, pues ya solo me faltan 10, ¿no? Y tal. Pero sin embargo, los deconstructivos totales, ¿no? Los bruscos, dicen, mientras sigas creyendo que vas subiendo la montaña y que estás cerca de la montaña, sigues con la falacia, sigues con la fantasía, sigues con el yo separado, etcétera. No, lo que tienes que darte cuenta es que la propia creencia de que estás subiendo una montaña es el sueño. Es que despiertas del sueño de que estás subiendo una montaña. Eso es brutal. Eso es Brutal. brutal. Es que, claro, esto no va de tener una meta de llegar a ser, sino del desapego, ¿no? De Y sí, despojarse de todo lo que crees que claro, somos y darte cuenta de que no eres lo que piensas que eres. eso es. Entonces, claro, si Claro, hay una visión de todo o nada, que decir, aquí no hay medias tintas, o llegas o no llegas, todo o nada, ¿no? Dicen los bruscos. Mientras que los otros son una progresión, digamos, una visión progresiva. Bueno, aunque no llegues a todo, puedes llegar cerca de la mitad y tal. No, es una visión diferente. Estás progresiva y estás todo o nada. Entonces, no. fíjate, como psiquiatra Javier, tienes que ver, bueno, te tienes que enfrentar a situaciones realmente, no sé cómo llamarlas así, de impotencia, porque bueno, me imagino que el ser humano en el momento en el que vive identificado con su identidad, con su personaje, vive en una neurosis permanente. En un sufrimiento increíble. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo veo, soy psiquiatra, paso algunos días en la consulta, ¿no? Que estoy en la universidad también mucho tiempo, pero una cantidad de sufrimiento increíble como vemos cualquier profesional de la salud, ¿no? Por eso hay identificación absoluta. Pero por temas, que decir, a veces los temas son más entendibles, ¿no? Como los hijos, la familia, tal, pero a veces los temas son pequeños aspectos de, no sé, del yo. Es decir, igual yo soy muy, no sé, conocido deportista, entonces a los no deportistas no los puedo ver. Porque, ¿me explico? Una cosa. Esto pasa mucho y a vosotros que me escuchan se ofenderán, pero por ejemplo, yo lo veo pues, con el vegetarianismo, con tipos, con cosas de ese tipo. Hay gente que está especialmente apegada a esas etiquetas, incluso a la etiqueta de ser meditador, ¿no? Yo digo a la gente, es que es increíble. Para mí, en los libros lo pongo a veces, ¿no? Es digamos, la enfermedad de los meditadores. Sentirse mejor que los que no meditan, porque piensan, yo medito. Entonces, es el colmo, ¿no? Si meditamos para ser más felices nosotros y los demás, para que el mundo vaya mejor, para ayudar a los demás, es volver a separarte y a decir, no, nosotros los meditadores somos la casta, ¿no? Y toda esa gente es tremendo. Entonces, Pero eso es el yo que es vacío, ¿no? Por esencia, es buscando rellenarse. Entonces, el ego espiritual es muy sabroso para ese yo. es muy sabroso. David Bowie, uno de los grandes maestros zen, habla de los proyectos de carencia. Lo comento yo también, me parece fascinante, ¿no? Es decir, como Dios sabe que está vacío, tiene que meterse en líos que justifiquen su existencia. Pueden ser líos, proyectos de carencia individuales o colectivos, ¿no? Tener fama o tener riqueza, incluso son proyectos de carencia muy bien estructurados, ¿no? Meterme en una ONG y pelear porque el mundo vaya mucho mejor, etcétera, etcétera. Eso, si lo haces realmente desde la profundidad de la experiencia, ni siquiera te puedes apegar a eso. ¿Me explico? Lo haces de una forma natural y tal, pero no a tu ego en ello. No sé, es una diferencia. Y desde luego no sientes que los que no apoyan esto son malos y nosotros somos los buenos, porque vuelves a caer en la dualidad de siempre. Es más de lo mismo.
que más da que lo que me separe sea un partido político, una ideología religiosa, que el sentimiento de que yo soy meditador y otro no es meditador. Es lo mismo, es más de lo mismo, ¿no? Bueno, Entonces, luego siempre bueno, está ahí. en el momento en el que nace esa identificación con el yo, ¿no? El yo frente al mundo, y fíjate en qué momento vivimos, ¿eh? ¿No? En un momento especialmente egocéntrico, podríamos decir, ¿no? De culto al yo, por eso quizá hay tanta depresión y tanta ansiedad. Corrígeme si me equivoco, lo ves así, ¿no? Sí, sí. La cultura occidental es especialmente egocéntrica, ¿no? A partir del siglo XVIII-XIX, el culto al yo ha sido una de las características de nuestra cultura occidental, que no estaba tanto en otras culturas. En otras culturas no, pero claro, la globalización ha llevado a que también el resto de culturas pues, hagan lo mismo, ¿no? Y la fama es una forma de inmortalidad, ¿no? Ahora la gente no cree que haya vida después de la muerte, pero si consigo ser famoso y que esa fama pase generaciones, es una forma de inmortalidad, ¿no? Entonces, es de una complejidad todo lo que ocurre, ¿no? Increíble. Yo una de las prácticas que me gusta mucho hacer con la gente es, imagínate que estás en el año 2200, ¿no? Aparte de cómo será el mundo, no queda ni a rastro de tu paso por el mundo, ni a rastro. Toda la gente que te ha conocido, hacía 2 generaciones que han muerto. No quedará nada de ti, de tu paso por el mundo. Y dice, madre mía, pero al revés, generalmente la gente siente una gran liberación, es verdad, no es tan importante. Las preocupaciones que en este momento nos parecen tan increíblemente importantes aquí en España o en el mundo total, de 200 años, ¿tú te acuerdas qué pasaba en el mundo hace 200 años? Tienes una idea global, ¿no? Todo, como dicen los chinos, ¿no? Todas las peleas de los seres humanos son como una pelea de hormigas en los cuernos de una serpiente. Qué bueno. Menor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Entonces, pero la vida es sabia luego y llega un punto en el que por H o por B te sucede algo que te enfrentas precisamente a esa absurdidad del yo, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, una depresión, un ataque de ansiedad, entonces de repente eh, muchas personas entran en un proceso de deconstrucción de su propio yo y darse cuenta de que no son eso. Pero en ese camino hay otro vacío del que hablábamos antes, que es el que algunos místicos, ¿no? Creo que San Juan de la Cruz le llamó la noche oscura del alma. sí, 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 sí. ¿Qué pasa en ese momento? Es cuando descubres que todo lo que tú has construido o crees que eres no existe. No existe, exactamente, sí. Y eso efectivamente produce una revolución interna tremenda, ¿no? La mayor parte de la gente, la forma, si no es muy meditadora o muy contemplativa, como quieras llamarlo, la forma que tiene de sobrevivir es reconstruyendo un nuevo yo y siguiendo para adelante con otro yo más vendible. ¿Me explico? Porque la gente que es muy meditadora, claro, la sensación es que está llegando a donde tiene que llegar. Lo que pasa es que, claro, aparecen todos los apegos del yo anterior. Aparece, porque, claro, nuestra vida no es solo sufrimiento. Esa es una mala traducción de dukkha en el budismo, ¿no? Es que la primera noble verdad, la vida es sufrimiento. No, no, no se traduce así. La vida es decepción, decepción. Porque claro que hay felicidad, ¿no? La sensación de pareja, de amigos, de sexo, de placer, etcétera, eso es muy agradable, eso apega mucho. El tema es que es decepcionante, porque uno sabe que eso, todo lo que te produce apego, va a ser causa de sufrimiento cuando lo pierdas y lo vas a perder, ¿no? A tu pareja, a tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es darte cuenta de que también ese yo anterior tenía sus aspectos que te producen cierta sensación de apego, ¿no? Entonces, en esos momentos se describe que uno tiene que tener confianza, seguir adelante y ser consciente de que todo sufrimiento desaparecerá si sigue, ¿no? Pero claro, es como caerse al vacío, ¿no? La descripción que dicen es saltar al vacío y no saber qué va a pasar ahí, ¿no? Es una sensación de miedo. Cuando el yo va diluyéndose, la sensación de miedo es terrible, ¿no? Yo no soy este cuerpo, yo no soy esto, yo no soy esto. ¿Qué soy yo? Pues la conciencia última. Pues no hay diferencia con el ser último, ¿no? Entonces, eso son momentos que puede durar además meses y tiempo, duro para la gente, claro. ¿Y cómo se da Pero ese paso, ¿no? ¿Cómo se da ese salto al vacío? Porque hay un punto, tú lo has dicho, ¿no? Hay un punto de vértigo tan grande que te sí, tiras para atrás y construyes otro personaje o eso es. realmente vas para adelante y te lanzas al vacío. Sí. Yo creo que, pues lo que te decía, ¿no? Que el tema clave es la confianza. En ese momento,
La confianza en tus maestros, por eso yo defiendo bastante las tradiciones que tienen maestros, que tienen, ¿no? La confianza en ese linaje, en esos maestros, es la que te da la fuerza necesaria para decir, bueno, voy a saltar, voy a saltar, ¿no? Trumpa y otros maestros decían que ese es el momento cumbre, ¿no? En el que tú tienes que tener tal fe, no una fe ciega, no sé, como en nuestra tradición católica de algo que no existe, no, una fe de que se puede llegar porque otros han llegado anteriormente, ¿no? Tú has conocido a tus maestros, has visto que están en otro mundo, en otro nivel, y quieres unirte a ellos, ¿no? Sabes que eso es posible porque lo has visto, que otros lo han hecho, y tienes la confianza porque ellos te dicen que si te tiras por ese precipicio, pues es un precipicio, el precipicio del yo, del vacío, llegarás a eso. Hace falta esa fe. Yo creo que por eso las tradiciones en que no hay un maestro son mucho más complicadas, ¿no? La tradición cristiana, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, me parece especialmente difícil, ¿no? Porque, claro, no hay una tradición, no hay un maestro, no hay un sistema, ¿no? Tú solo llegas a eso y, claro, tu fe en Dios es la que te lo permite, pero no tienes, digamos, el puente intermedio que es un maestro que ha alcanzado eso y que te estimula, ¿no? Como modelo para tirar adelante. ¿Consideras que has encontrado la verdad? Los maestros dicen, ¿quién la ha encontrado? No habría nada. ¿Y dónde está eso? ¿No? A veces cuando le das las gracias, no, maestro, esto es por haberte transmitido, dice, ¿gracias? ¿A quién? ¿A quién? No hay nadie. Entonces, la idea de yo encuentro la verdad sigue siendo dualista, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero bueno, yo creo que he experimentado, he tenido la suerte de experimentar cosas increíbles, ¿no? Como la película, ya sabes, ¿no? He experimentado cosas que los humanos no han experimentado. ¿Cómo qué? Cuéntame, que me quedo con las ganas, Javier. Es que no me acuerdo ahora del nombre de la película, es un clásico, no me acuerdo ahora. Lo que acaba ahí es un robot que lleva años viviendo y tal, y que cuenta esa experiencia, ¿no? Pues, sí. Yo creo que he tenido experiencias interesantes, pienso que hay muchas más, ¿eh? Y hay mucha más profundidad, etcétera, pero pienso que eso vale la pena una vida así. Quiero decir que eso te abre, yo también creo, como otra mucha gente, que hay más, ¿no? Después de la muerte, y que bueno, sí, etcétera, etcétera. Y entonces pienso que he tenido mucha suerte y Vale, agradezco, y parte de mi compromiso es devolver al mundo todo lo que he recibido. y después de esas experiencias, ¿te atreverías a decir qué es la vida o qué sentido tiene la vida, si es que tiene algún sentido? Sí, yo sí que creo que tiene un sentido, ¿no? Yo hablaría de como de tres niveles, ¿no? Para la mayor parte de la gente que no tiene inquietudes espirituales y tal, todo el diálogo interno funciona y todas sus acciones tienen un solo motivo, buscar la felicidad y aún más evitar el sufrimiento. Digamos que en ese nivel 1, evitar el sufrimiento es más importante todavía que buscar la felicidad. Por ejemplo, si yo tengo varias parejas que me ha ido mal, veo una chica que me gusta y digo, ¡guau! Me gusta, pero he sufrido tanto que prefiero no intentarlo. La evitación del sufrimiento es mayor que la búsqueda de la felicidad. En un segundo nivel, el tema sería el sentido de la vida y los valores, que se trabaja, nosotros trabajamos mucho con eso, hay escuelas que trabajan mucho, ¿no? Por ejemplo, aceptación y compromiso, etcétera. ¿Y qué sentido tiene la vida? Al final de mi vida, hacemos el ejercicio del anciano, por ejemplo, cuando tengo 80 años y tengo toda mi vida por delante, ¿qué sentiré? ¿Qué es lo que ha valido la pena en mi vida? Ahí no aparece nada de tema laboral, ni de éxito, ni de nada. En general, lo que suele aparecer es todo lo que has hecho por otra gente, todo el afecto que has recibido, etcétera, ¿no? Eso te permite identificar bien tus valores, y si lo puedes estructurar en forma de frase, la recomendación es poder por las mañanas decir, estos son mis valores, ¿no? Voy a crear mi familia, voy a hacer lo que pueda por el mundo, para no irte, para no despistarte, porque la vida te atrapa y te vas de los valores. Pero en un tercer nivel, cuando ya llegas a ciertos niveles de deconstrucción, esto que voy a decir puede parecer fuerte, ¿no? Quiere decir, las acciones tienen otra función, ¿no? En el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, cuando consigas encontrar la no acción en la acción y la acción en la no acción, habrás alcanzado la sabiduría. Eso lo que quiere decir es que una persona sabia, una persona que ha llegado a este nivel increíble, antes de realizar una acción, no tiene la voluntad o el deseo de realizar la acción, sino que actúa porque el ser humano no puede dejar de actuar, no podemos dejar de actuar, actúa porque considera que el mundo lo pide, que el universo lo pide, pero no es un acto de voluntad,
es un acto de conexión con el universo. Mientras realiza la acción, no tiene sentido de agencia, de que es él, y no se siente ni orgulloso, ni decepcionado, ni triste. Y al acabar la acción, no hay ninguna expectativa de resultado. Es decir, él hace lo que tiene que hacer, yo hago algo por ti, pero no espero que me des las gracias, es algo que me da exactamente igual. Te he ayudado porque tenía que hacerlo, porque sentía que era lo que había que hacer. Adiós. Si me lo agradeces bien, si no me lo agradeces exactamente igual de bien, pues no espero nada. Entonces, antes de hacerlo, no es quien lo desee, me alineo con el mundo, mientras lo hago no tengo sensación de agente que lo está realizando y cuando termino tengo una expectativa de resultado. Eso es, pasar por el mundo sin dejar huella, que dicen los sabios. ¿Tú crees en la evolución de las almas? En la evolución de las almas, yo creo que no. Yo creo que hay una tradición muy antroposófica, ¿no? Y teosófica de que cada vez evolucionamos como de forma automática. Yo, sinceramente, no creo en eso, no lo creo en la mayor parte de las tradiciones contemplativas. Pero es que, bueno, por supuesto puede evolucionar, pero no tiene que esforzarse para ello. Eso es como la idea de que el sufrimiento produce crecimiento. Yo no estaría de acuerdo, no es mi experiencia en la consulta ni en la vida. Quiero decir, hay mucha gente que con sufrimiento, claro, reinterpretándolo, porque una de las técnicas psicoterapéuticas más eficaces para mi gusto es la reinterpretación positiva de los sucesos vitales negativos. Esa es la clave de la resiliencia. A mí me han pasado cosas negativas, pero las reinterpreto como aprendizaje, como crecimiento, etc. Pero es un esfuerzo que yo hago, reinterpretarlo. Mucha gente, el sufrimiento les produce un nivel de conciencia peor, más odio, más desapego hacia el ser humano, más sentimiento de culpa o de incapacidad o de inadecuación. No necesariamente el sufrimiento produce crecimiento. Yo no estaría de acuerdo con eso, ni lo veo en la práctica diaria. Te preguntaba lo de la evolución de las almas por el tema de, bueno, pues que se habla de la reencarnación, de que en cada vida se te da una oportunidad de aprender. Pero claro, si somos conciencia y somos parte de un todo, ¿no? O sea, una ola dentro de un océano, Sí. ¿qué Sí, yo sentido, creo que... qué sentido tiene que encarnemos? Si tiene. O es la mente la que busca el sentido a encarnar. Claro, claro, pero no es que, digamos, no es que haya un sentido, es como una inevitabilidad. No sé si me explico. Porque mientras yo siga sintiendo que soy un yo, mi conciencia tiene la tendencia a seguir reencarnando, pero no es porque tenga un sentido, sino porque es inevitable. Es decir, porque yo siento que soy García Campayo, me reencarno y digamos que los componentes que hacen que este yo se considere estable reencarnan. Luego hay diferencias, ¿no? En el hinduismo piensan que hay una especie de base que reencarna, ¿no? Que es una reencarnación, que mi alma reencarna y tal. En el budismo no, se habla del renacimiento, ¿no? La descripción que hace el budismo es muy bonita, ¿no? La de las dos bolas de billar, ¿no? Una bola de billar, mi vida actual, impacta en otra. La otra bola de billar no tiene nada que ver con esta, pero claro, está absolutamente influenciada por el karma de esta, por la dirección de esta, ¿no? Es una diferencia en cuanto a funcionamiento. En la época de Buda, la gran preocupación de Buda y de sus contemporáneos tenían tan claro todo el tema de la reencarnación y el nacimiento que fíjate que la preocupación era como nosotros ahora, me moriré y hay algo o no hay algo después de esta vida. Ellos tenían claro que había algo. Lo que tenían claro también era que no había forma de escaparse del korwa, ¿no? Del samsara, del ciclo, de la rueda. Entonces les parecía absolutamente agotador e innecesario estar continuamente reencarnando sin cabeza, ¿no? Y por eso querían salir de esa rueda, ¿no? Esa era la preocupación última. No es que haya un sentido en reencarnar, es como una inevitabilidad, ¿no? ¿Y qué sentido tiene que este vaso se caiga? No tiene ningún sentido. Es que hay una ley que es la gravedad que fuerza que eso sea así, pero no puede ser de otra manera. Forma parte de cómo está hecho. No sé si me explico, no es que haya un sentido. Javier, ¿hacia qué camino vamos ahora mismo como sociedad? ¿No? Porque estamos hablando de un periodo pues, de egocentrismo, quizá estamos en la sociedad menos atenta, sobre todo la juventud que viene ahora, ¿no? En siglos. Pero luego también al otro lado hay transformaciones, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues como las terapias están cambiando, ya empieza a ver cómo tú hablas, ¿no? De la tercera generación de terapias desde el no diálogo, va a haber, has dicho una asignatura de ciencias contemplativas en la universidad donde tú Sí, estabas en Zaragoza, sí, hay una cátedra que va a generar una cátedra. formación. Claro, te quiero decir que vamos hacia algún lugar, ¿no? Como sociedad o no. Sí. Una gran pregunta y difícil respuesta, ¿no?
historiadores del nivel de Toynbee, del británico Toynbee, dice que la marca del siglo XX, es decir, lo más característico, no es Berlín, no ha sido la descolonización de los imperios, no ha sido la bomba atómica, ha sido la llegada del budismo a Occidente. Porque ha conseguido que la meditación, mindfulness o lo que sea, entre en el mainstream, en la corriente principal, es verdad. Es decir, todo el mundo sabe ahora lo que es meditar, luego meditará o no, le parecerá o no, como el fútbol, ¿no? Practicará o no fútbol, pero todo el mundo sabe lo que es el fútbol, todo el mundo sabe lo que es la meditación. Y que este es el cambio del siglo XX, la marca. Yo creo que algo de eso hay, ¿no? Yo creo que en este momento hay dos fuerzas que están, digamos, peleando entre sí, ¿no? Yo creo que toda la preocupación por la felicidad, el bienestar, las tradiciones contemplativas, la meditación, mindfulness ha tenido mucho que ver, más que el budismo como tal. Y yo a veces digo que la forma que se mantendrá el budismo es mindfulness, pero es una hipótesis. Está haciendo que la sociedad cambie y sea muy consciente de eso. Y estamos viendo los mejores momentos de la humanidad en algunos aspectos. Pero también, claro, el desarrollo tecnológico, económico, etcétera, es brutal, el apego es brutal, las nuevas generaciones están muy influenciadas por todo esto negativamente, ¿no? Por la escasez de tiempo, por también la dilución de los valores, ¿no? Estamos en una sociedad que los valores ya ni saben lo que es eso, y todo eso con la emergencia ecológica, es decir, el planeta o se hace algo o esto tiene los días contados. Nuestros hijos tendrán dificultades, pero nuestros nietos no aguantan, no llegan, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos únicos, increíbles, ¿no? Es decir, que podemos evolucionar como sociedad hacia niveles de felicidad y desarrollo tecnológico increíbles, podemos evolucionar hacia niveles de apego, consumo, destrucción interna tremendas y psicológica, y todo eso con la bomba, ¿no? Con la bomba de reloj, que es la catástrofe ecológica, que eso habrá que resolverlo de alguna manera y con concienciación, ¿no? Uno de los temas interesantes en el futuro es la relación mindfulness-ecologismo, ¿no? Es decir, la gente que practica mindfulness meditaciones tiene mucha más conciencia ecológica que el resto, forma parte de, ¿no? Pues es casi inevitable, ¿no? Que sea así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso hace que no se sepa qué va a pasar, ¿no? Aunque ya sabes que las tradiciones orientales dicen que todo está escrito ya. A mí me gusta mucho esa expresión, ¿no? Dicen que los tres tiempos no existen, el pasado, pasado y el futuro pasado también. La cosa es que no lo conocemos, como tenemos una visión lineal, nos parece que el pasado va antes que el presente y antes que el futuro. Pero los tres tiempos están implicados, el futuro ya ha pasado. Qué bueno. Qué forma más buena casi de terminar, Javier, ¿eh? Hablaría, bueno, hay tantas cosas que me gustaría hablar contigo, pero bueno, no te voy a robar más tiempo porque si no lo podemos dejar para otra ocasión. No hemos hablado de los sueños lúcidos tampoco. Bueno, otro día, cuando acabes el libro, si quieres, eso da para otro tema, ¿eh? Es fascinante eso, es fascinante. Es muy interesante. Javier, una frase para terminar. Eh, yo seguiría la que dijo Buda, ¿no? La felicidad y el sufrimiento están en la mente. Yo creo que cuando eso lo tengamos claro, dejaremos de buscar fuera lo que no existe. La felicidad y el sufrimiento no están fuera. No está, como dice la sociedad de consumo, en tener más, en conseguir esto, en hacer lo otro. No, la felicidad y el sufrimiento están dentro de nosotros. Cuando tengamos claro, el mundo cambiará. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.